Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1. El arquitecto Bradford DeLeo vivía su vida como diseñaba sus juegos, 3 jugadas por delante de todos los demás. A los 34 años, convirtió Strategy Studios de una startup de garaje en una compañía de $20 millones que revolucionó los juegos de estrategia. Su título insignia, Byzantine, no era solo un juego. Era un simulador de guerra psicológica que el ejército usaba para entrenamiento táctico. Los jugadores no solo movían piezas en un tablero, manipulaban sistemas enteros, convirtiendo las fortalezas de los enemigos en debilidades fatales. La ironía no se le escapaba ahora. Su oficina de esquina daba al centro de Seattle, con ventanales de suelo a techo que enmarcaban el Space Needle como una pieza de ajedrez en un tablero. Bradford se quedaba allí la mayoría de las mañanas con su café, viendo despertar a la ciudad, calculando tendencias del mercado, movimientos de la competencia, la psicología de los inversores. Todo era un patrón. Todo tenía una contraestrategia, excepto su matrimonio. Había conocido a Verónica Rubio 4 años atrás en una conferencia de tecnología en San Francisco. Era una consultora de marketing, aguda, hermosa, con una ambición que igualaba la suya, o eso pensaba él. Pelo oscuro, ojos más oscuros, una sonrisa que podía desarmar a capitalistas de riesgo y cerrar tratos que él no podía. Se presentó como su contraparte perfecta. Él construía la visión, ella la vendía al mundo. Su boda apareció en Seattle Business Monthly, la pareja de poder que redefinió el éxito. La foto los mostraba en la terraza de su casa en el lago Washington, ambos vestidos de blanco, ambos sonriendo como si hubieran ganado algo. Mirando hacia atrás, Bradford se dio cuenta de que esa fue la última vez que Verónica lo había mirado como si valiera la pena ganarlo. «Jefe, ¿tienes un minuto?» Kendrick Hawkins apareció en su puerta, el jefe de desarrollo de Bradford y su amigo más cercano desde el MIT. Kendrick era todo lo que Bradford no era, ruidoso, irreverente, cubierto de tatuajes que contaban la historia de una infancia en Detroit que podría haber ido por cualquier camino. Los inversores están preguntando de nuevo por las proyecciones del cuarto trimestre. Diles lo que siempre les digo, confíen en el proceso. Bradford se apartó de la ventana, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lanzamos Byzantine, Shadow Protocol en 6 semanas. Imprimirá dinero. ¿Estás bien, amigo? Kendrick cerró la puerta, su expresión cambiando de profesional a preocupada. Has estado raro últimamente. Solo cansado. La mentira salió fácil. Bradford también se había vuelto bueno mintiéndose a sí mismo. Verónica ha estado planeando esta gran gala benéfica. Ya sabes cómo se pone. Sí, sé cómo se pone. Algo en el tono de Kendrick hizo que Bradford levantara la vista bruscamente, pero su amigo solo se encogió de hombros. ¿Trabajas hasta tarde esta noche? Probablemente. ¿Por qué? Porque has trabajado hasta tarde todas las noches de esta semana y de la anterior. Amigo, ¿cuándo fue la última vez que realmente te fuiste a casa antes de medianoche? Bradford no tenía respuesta. La verdad era que había estado evitando su casa. La casa en el lago Washington, la que había comprado y renovado, la que Verónica llenó de arte caro y muebles de diseño, se sentía vacía incluso cuando ella estaba allí, especialmente cuando estaba allí. Se había vuelto distante en los últimos 8 meses. Distraída. Su teléfono siempre estaba boca abajo en las mesas. Tomaba llamadas en otras habitaciones. Sus viajes de negocios se multiplicaron. Cuando la abrazaba por la noche, se sentía como una extraña vistiendo la piel de su esposa. Pero Bradford era, ante todo, analítico. Había comenzado a documentar los cambios, rastreando patrones como si estuviera depurando código. Los extractos de la tarjeta de crédito que no debía ver. Los cargos de hotel en ciudades donde ella decía que se quedaba con amigos. La nueva lencería que nunca aparecía cuando estaban juntos. Las raras veces que estaban juntos. Había contratado a un investigador privado hacía 3 semanas, no porque quisiera pruebas, sino porque necesitaba datos, hechos, evidencia para confirmar su paranoia o liberarlo de ella. El sobremanila yacía en el cajón de su escritorio, sin abrir. El investigador había llamado ayer. Señor DeLeo, querrá ver esto en persona. ¿Podemos reunirnos? Bradford había dicho que no, todavía no.
No estaba listo para que el juego cambiara. Me iré a casa a una hora razonable, le dijo a Kendrick, otra mentira. Te lo prometo. Después de que Kendrick se fue, Bradford sacó su teléfono y revisó el Instagram de Verónica. Había publicado esa mañana una foto de su café con leche matutino con la leyenda: el domingo de autocuidado empieza temprano, bebidas calientes, brillos. La etiqueta de ubicación decía que era su casa, pero el coche de ella no había estado en el garaje cuando él se fue a las 5 de la madrugada. Lo sabía porque lo había comprobado. Bradford abrió el cajón de su escritorio y miró el sobremanila. El número del investigador estaba escrito en el exterior con letras de imprenta nítidas, junto con una nota: lo siento, señor DeLeo. La gente solo se disculpaba antes de dar malas noticias. Agarró el sobre y sus llaves. Kendrick tenía razón. Había estado evitando su casa durante demasiado tiempo. Lo que fuera que hubiera en ese sobre, la verdad que le esperaba, la enfrentaría de frente. Eso es lo que él hacía. Resolvía problemas. Encontraba soluciones óptimas. Su teléfono vibró con un mensaje de Verónica: trabajo hasta tarde esta noche. No me esperes despierto. ¿Corazón rojo? El emoji del corazón se sintió como una burla. Bradford salió de la oficina a las 4 de la tarde, más temprano de lo que lo había hecho en meses. El camino al lago Washington generalmente lo calmaba, viendo la transición de la ciudad al agua y los árboles, pero hoy sus manos se aferraban al volante, con los nudillos blancos. Entró en su camino de entrada a las 4:47 de la tarde y se sentó en su coche durante 3 minutos, abriendo el sobremanila. La primera foto mostraba a Verónica en un restaurante, inclinándose sobre una mesa hacia un hombre. La segunda los mostraba saliendo juntos, la mano de él en la parte baja de su espalda. La tercera los mostraba entrando en un hotel. La cuarta foto mostraba el rostro del hombre con claridad. Rico Strong. Bradford lo conocía, no personalmente, pero sí de reputación. Un promotor inmobiliario con gusto por los coches caros y las esposas de otros hombres. 42 años, divorciado 2 veces, actualmente investigado por la SEC por fraude de valores. El tipo de hombre que llevaba el éxito como colonia pero dejaba destrucción a su paso. El informe del investigador era minucioso: la sujeto y el señor Strong han mantenido esta relación durante aproximadamente 7 meses. Recibos de hotel adjuntos. Se han vuelto cada vez más descuidados en las últimas semanas, reuniéndose en la residencia del lago Washington cuando creen que el señor DeLeo está en el trabajo. Las palabras golpearon a Bradford como agua helada. Residencia del lago Washington. Su casa. Su P-casa. Miró su casa. La miró de verdad. Y vio el coche de Verónica aparcado en el garaje junto a un Mercedes plateado desconocido. Rico Strong conducía un Mercedes plateado. Bradford miró la hora: 4:52 de la tarde. Verónica pensaba que estaría en el trabajo hasta medianoche. Se había vuelto descuidada. O tal vez había dejado de importarle si él se enteraba. La jugada inteligente sería llamar a su abogado, documentarlo todo, solicitar el divorcio. Strategic Studios tenía un acuerdo prenupcial. Verónica se iría casi sin nada. Él ganaría de forma limpia, legal, completa. Pero mientras Bradford estaba sentado en su coche, mirando su casa invadida por otro hombre, se dio cuenta de que no quería una victoria legal. Quería algo más. Bradford agarró su teléfono y buscó el contacto de su hermano, Marcus DeLeo. No habían hablado en 6 meses. Marcus estaba desplegado en algún lugar del que no podía hablar, haciendo cosas que no podía describir. Los operadores de la Fuerza Delta vivían en las sombras. La llamada fue al buzón de voz. Marcus, soy Bradford. Llámame cuando puedas. Es importante. Terminó la llamada y salió de su coche. El sobremanila estaba en el asiento del pasajero, evidencia de traición documentada en impresiones brillantes. Pero Bradford lo dejó allí. Ya no necesitaba pruebas. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Capítulo 2. El alfil y el peón. Bradford entró a su casa por la puerta principal. Su casa. Su puerta. Sus llaves girando en sus cerraduras. Y lo primero que oyó fue una risa. ¿Su risa?
La voz de Verónica llegaba desde el piso de arriba, cálida y genuina de una manera que no había oído en años. Dios, necesitaba esto. Ha estado tan pegajoso últimamente. Como si presintiera algo. Tal vez lo presiente. Una voz de hombre. Profunda, engreída. Rico Strong. Tal vez por eso trabaja esas horas patéticas. Tratando de demostrar que todavía lo tiene. Más risas. Bradford. No tiene nada. Solo sus jueguitos de vídeo y sus hojas de cálculo. ¿Sabes lo que hizo para nuestro aniversario? Me hizo una presentación de PowerPoint sobre las métricas de nuestra relación. ¿Quién hace eso? Un P-robot. La voz de Rico estaba más cerca ahora, íntima. Pero estás aquí ahora. Olvídate de él. Bradford estaba de pie en su vestíbulo, con el maletín aún en la mano, escuchando a su esposa burlarse de él con su amante en el dormitorio que habían compartido durante 4 años. El dormitorio al que la había llevado en brazos en su noche de bodas. El dormitorio donde la había abrazado durante el funeral de su padre, donde habían hablado de tener hijos algún día. Ese dormitorio estaba a 30 pies sobre su cabeza. Y dentro de él, se estaban riendo de su matrimonio hasta matarlo. Debería haber sentido rabia, humillación. En cambio, sintió la misma claridad fría que descendía cuando estaba depurando código o diseñando un nivel. El momento en que el caos se convertía en patrones, los problemas en soluciones. Bradford dejó su maletín en silencio y se movió por su casa como un fantasma. La sala de estar estaba impecable, Verónica insistía en servicios de limpieza semanales. La cocina estaba impoluta. Todo parecía perfecto en la superficie, al igual que su matrimonio había parecido perfecto en las portadas de las revistas. Subió las escaleras sin hacer ruido, años de pisadas cuidadosas de juegos de la infancia con Marcus le servían ahora. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta, la luz oblicua de la tarde cortando los suelos de madera. Bradford la empujó para abrirla. Estaban en la cama, sus sábanas, su esposa y no lo vieron al principio. Verónica llevaba lencería roja que él nunca había visto. Rico Strong era todo lo que las fotos sugerían, alto, atlético, el tipo de hombre que parecía no haber fracasado nunca en nada. Verónica, dijo Bradford en voz baja. Ella gritó y retrocedió. Rico se levantó de un salto, buscando sus pantalones. Por un momento helado, los tres formaron un triángulo perfecto, marido, esposa, amante. Y Bradford tuvo el pensamiento absurdo de que parecía una escena de uno de sus juegos. Bradford. El rostro de Verónica pasó por varias expresiones, sorpresa, miedo, cálculo, ira. Se decidió por la ira. ¿Qué demonios haces en casa? La audacia de la pregunta casi le hizo reír. Vivo aquí. Esto no es lo que parece. No lo hagas. La voz de Bradford era tranquila, casi gentil. Simplemente no lo hagas. Rico ya se había puesto los pantalones y se adelantó con el tipo de postura agresiva que Bradford esperaba. Mira, amigo, esto es incómodo. Estás en mi casa. En mi dormitorio, en mi cama, con mi esposa. Los ojos de Bradford nunca se apartaron de Verónica. ¿Qué parte es incómoda, exactamente? Bradford, por favor. Verónica se había envuelto en una sábana ahora, y las lágrimas comenzaban a brotar, lágrimas practicadas y perfectas que le habían funcionado antes. No es lo que piensas. Rico y yo solo estábamos. ¿Solo qué? ¿Solo F__? ¿Solo destruyendo nuestro matrimonio? ¿Solo dejándome en ridículo? Dio un paso hacia la habitación. ¿Qué interpretación caritativa debería elegir? Rico se interpuso entre ellos, y Bradford finalmente lo miró de verdad, de cerca. Rico Strong era impresionante, 1,88 metros, fácilmente 90 kilogramos de músculo, con el tipo de confianza que proviene de ganar siempre. Tienes que irte, dijo Rico, antes de que esto se ponga feo. Bradford casi admiró la pura osadía. ¿Que yo me vaya? ¿De mi propia casa? Brad, no hagas esto, empezó Verónica. No me llames Brad. Perdiste ese privilegio hace unos 7 meses. Ese es el tiempo que lleva esto, ¿verdad?
Sacó su teléfono, mostrando el informe del investigador. O debería decir, el tiempo que llevas siendo lo suficientemente descuidada como para que te pillen. El rostro de Verónica se puso pálido. La mandíbula de Rico se tensó. Sí, lo sé todo, continuó Bradford. Hoteles, restaurantes, mi casa mientras estoy en el trabajo. Incluso usaste nuestro fin de semana de aniversario cuando estaba en Tokio. El Marina Bay Sands, ¿verdad? Yo pagué ese viaje. ¿También te reíste de eso? ¿Nos hiciste seguir? Las lágrimas de Verónica habían desaparecido, reemplazadas por una furia fría. M-paranoico. Paranoico. Bradford probó la palabra. Interesante elección. Porque la paranoia implica un miedo irracional. Pero estoy de pie en nuestro dormitorio, mirándote con lencería que nunca he visto, con un hombre que nunca he conocido, en nuestra cama. Eso no es paranoia. Es evidencia. Rico dio otro paso adelante. Vale, ya has tenido tu momento. Nos pillaste. Felicidades. Ahora compórtate como un hombre y vete antes de que te avergüences más. Comportarme como un hombre, asintió Bradford lentamente. Interesante consejo de un hombre que se enfrenta a cargos de fraude de la SEC. ¿Cuánto robaste, Rico? ¿8 millones? ¿10? La expresión de Rico se ensombreció. No sabes una M-de mí. Sé que estás a punto de perderlo todo. Tu empresa, tu dinero, quizás tu libertad. Bradford sonrió sin calidez. ¿Es por eso que estás aquí? ¿Saliendo con la esposa de un ejecutivo de tecnología? ¿Esperando qué? ¿Acceso a mis cuentas? ¿Oportunidades de negocio? Bradford, eso es una locura, intentó Verónica. ¿Lo es? Porque esto es lo interesante. Bradford sacó su teléfono de nuevo, revisando correos electrónicos. Hace 3 meses, me pediste que invirtiera en el proyecto de desarrollo de Rico en Bellevue. Hace 2 meses, querías que le presentara a mis contactos de capital riesgo. El mes pasado, sugeriste fusionar su empresa con la mía. Levantó la vista hacia Rico. ¿Cuál es la estafa, exactamente? ¿Casarte con la esposa, robar el negocio? El silencio que siguió solo fue roto por la respiración de Rico, que se había vuelto más pesada. A la M-con esto, dijo Rico finalmente. He terminado con este drama de suburbio de M-. Se dirigió hacia la puerta y Bradford se hizo a un lado para dejarlo pasar. Pero mientras Rico pasaba, Bradford habló en voz baja. Deberías irte de la ciudad, Rico. Esta noche. Coge el dinero que te quede y desaparece. Rico se detuvo. ¿Es una amenaza? Es un consejo, gratuito. La sonrisa de Bradford era genuina ahora. Porque si no te vas, lo que pase después no será una conversación. Por un momento, Rico pareció que iba a lanzarle un puñetazo. Bradford casi deseó que lo hiciera. Simplificaría las cosas. Pero Rico solo se rió, un sonido áspero y sin humor. Tu esposa me dijo que eras un C-. Tenía razón. Volvió a mirar a Verónica. Nena, llámame cuando termines con este P-. perdedor. ¿Se fue? Bradford oyó sus pasos en las escaleras, la puerta principal abriéndose y cerrándose. El Mercedes arrancó, salió del camino de entrada, y entonces solo quedaron Bradford y Verónica, solos en los escombros de su matrimonio. Bradford, por favor. Verónica lloraba de nuevo, lágrimas de verdad esta vez. Cometí un error. Estaba sola. Trabajabas tanto, y yo solo. Necesitaba que alguien me viera. Yo te veía, dijo Bradford en voz baja. Todos los días. En cada momento. Solo te veía a ti. Entonces, ¿por qué no luchaste por mí? Su voz se quebró. ¿Por qué no intentaste retenerme? La pregunta quedó suspendida entre ellos, y Bradford se dio cuenta de que ella genuinamente no entendía. Pensaba que se trataba de esfuerzo, atención, romance. Pensaba que su matrimonio había fracasado porque él no se había esforzado lo suficiente. No entendía que ella había tomado una decisión.
Que las acciones tenían consecuencias. Vístete, dijo Bradford finalmente. Empaca algunas cosas. Puedes quedarte en un hotel esta noche. Mañana empezaremos los trámites de divorcio. No puedes simplemente echarme. Esta es mi casa. Mi nombre está en la escritura. El acuerdo prenupcial es muy claro sobre la infidelidad. Se volvió hacia la puerta. Vete en una hora, Verónica, o haré que te saquen. M-bastardo. Se abalanzó sobre él, con las uñas apuntando a su cara, y Bradford le agarró las muñecas fácilmente. Años de entrenamiento en artes marciales con Marcus, otra cosa de la que se había burlado, dieron sus frutos. No lo hagas, dijo suavemente, y algo en su voz la hizo congelarse. Simplemente no lo hagas. La soltó y salió, cerrando la puerta tras de sí. Le temblaban las manos, pero no de miedo ni de ira. De alivio. La espera había terminado. La sospecha se había confirmado. El juego había entrado en una nueva fase. Bradford bajó a su estudio, la única habitación de la casa que era enteramente suya, en la que Verónica nunca entraba. Se sirvió un whisky, un single malt caro que sabía a humo y arrepentimiento, y se sentó en su escritorio. Su teléfono vibró. Número desconocido. Señor DeLeo, soy Glenn Suárez. Fuimos juntos a la escuela. Oí que podría necesitar un buen abogado de divorcios. Bradford casi se rió. Por supuesto, el investigador privado lo había recomendado. Eso fue rápido. He llevado casos como el suyo antes. Individuos de alto patrimonio, acuerdos prenupciales, evidencia de infidelidad. Puedo protegerlo. Envíeme su acuerdo de honorarios. Después de colgar, Bradford abrió su portátil y empezó a redactar un correo electrónico para su junta directiva. Verónica era oficialmente la vicepresidenta de marketing de Strategic Studios, un puesto que él había creado para ella y que apenas había desempeñado. Para mañana, también estaría desempleada. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el número era familiar. Marcus, contestó Bradford. Gracias por devolver la llamada. Brad, ¿qué pasa? Nunca llamas a menos que... Encontré a Verónica con otro hombre. En nuestra cama. En nuestra casa. Silencio. Luego, Jesucristo. ¿Estás bien? Estoy bien. Lo estoy manejando. Abogado de divorcios, orden de alejamiento, lo de siempre. Bradford tomó otro trago. Pero necesitaba oír tu voz, ¿sabes? Solo necesitaba saber que a alguien le importaba una M-. A mí me importa una M-. Eres mi hermano. La voz de Marcus era dura. ¿Quieres que vuelva a casa? Puedo tomar una licencia de emergencia. No, estoy bien. De verdad. ¿Solo? Bradford se interrumpió. En la aplicación de su sistema de seguridad, podía ver a Verónica cargando maletas en su coche, marchándose, alejándose de 4 años como si no fueran nada. ¿Brad? Estoy bien, Marcus. Vuelve a salvar el mundo. Yo me salvaré a mí mismo. Hablaron durante otros 20 minutos, Marcus tratando de ofrecer apoyo, Bradford desviándolo con humor negro. Cuando colgaron, Bradford se sentó en su estudio y terminó el whisky. Debería haberse sentido devastado, roto. En cambio, no sentía nada, solo un cálculo frío y claro. El juego no había terminado. Acababa de empezar. Capítulo 3. Jaque mate. 3 días pasaron en una neblina de abogados, papeleo y declaraciones públicas cuidadosamente construidas. El equipo de relaciones públicas de Strategic Studios dio su versión de la historia. La vicepresidenta de marketing, Verónica Rubio, ha dejado la empresa para buscar otras oportunidades. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. En realidad, Verónica se alojaba en el Four Seasons, llamando a Bradford cada 6 horas, alternando entre súplicas de reconciliación y amenazas de guerra legal. Su abogado, un tiburón del centro, ya argumentaba que el acuerdo prenupcial era inválido, que ella merecía la mitad de todo. Bradford se reunía con Glenn Suárez todas las mañanas. El abogado de divorcios era metódico, experimentado y caro. Señor DeLeo,
Con las pruebas que tiene, esto es pan comido. Ella violó la cláusula de infidelidad. No obtiene nada. Bien, dijo Bradford. Pero las victorias se sentían vacías. En el trabajo, Kendrick intentaba mantenerlo distraído. Jefe, a los probadores de la beta de Shadow Protocol les encantan las nuevas mecánicas de guerra psicológica. Estamos hablando de material para juego del año. Bradford asintió, leyendo informes de inversores sin verlos realmente. Las palabras se mezclaban. Su mente seguía volviendo al rostro de Verónica cuando Rico la tocaba. El sonido de su risa. La forma en que había mirado a Bradford como si fuera un obstáculo, no un marido. Al cuarto día, Rico Strong llamó a su teléfono móvil. Bradford, deberíamos hablar. Bradford estaba en su escritorio revisando código. No tenemos nada de qué hablar. Ahí es donde te equivocas. La voz de Rico tenía un filo ahora, la desesperación se colaba. Tu esposa me contó algunas cosas interesantes sobre Strategic Studios. Sobre los contratos militares, los acuerdos de confidencialidad del gobierno. Y estoy pensando, si cierta información se hiciera pública. ¿Me estás amenazando? La voz de Bradford se mantuvo tranquila. Estoy ofreciendo una negociación. Retiras el divorcio, le das a Verónica lo que se merece, y yo me callo sobre las, llamemos las áreas grises éticas de tu empresa. Bradford casi lo admiró. Casi. ¿Te refieres a los contratos que son de dominio público? ¿El software de entrenamiento militar que ha aparecido en Defense Weekly? ¿Esa es tu baza? Silencio. O tal vez te refieres a los proyectos clasificados. Los que nunca le contaría a Verónica porque realmente respeto la seguridad operacional, continuó Bradford. ¿Te dijo que tenía acceso a información sensible? ¿Por qué mintió? Tenía una oficina, un título y 0 autorización de seguridad. J-te escupió Rico. Te crees muy listo. Soy listo. Lo suficientemente listo como para saber que estás faroleando porque la secta está pisando los talones y necesitas dinero. Lo suficientemente listo como para tener grabadas todas las conversaciones con Verónica desde el día en que sospeché algo. Lo suficientemente listo como para haber enviado ya pruebas de tu fraude a los investigadores federales. La línea se cortó. Bradford se recostó, satisfecho. Había estado faroleando sobre los investigadores federales en su mayoría, pero Rico no lo sabía. Esa noche, Bradford fue a casa por primera vez desde la confrontación. La casa se sentía diferente, más pequeña de alguna manera. Las cosas de Verónica habían desaparecido, su ropa, su arte, sus regalos. El dormitorio olía a limpiador industrial. Había contratado un servicio para limpiar todo a fondo, pero aún no podía obligarse a dormir allí. Estaba preparando la habitación de invitados cuando sonó el timbre a las 9:47 de la noche. A través de la cámara de seguridad, vio a Rico Strong en su porche, tambaleándose ligeramente. ¿Borracho? Bradford casi no respondió, pero la curiosidad ganó. Abrió la puerta con la cadena aún puesta. Rico, es tarde. Tenemos que hablar. Los ojos de Rico estaban inyectados en sangre, su traje caro arrugado. Cara a cara. De hombre a hombre. No tenemos nada de qué hablar. Por favor. La palabra salió rota. No soy un mal tipo. Cometí errores. Pero Verónica y yo, estamos enamorados. Amor de verdad. No puedes simplemente destruir eso. En contra de su buen juicio, Bradford abrió la puerta. Rico tropezó al entrar, y Bradford percibió un olor a whisky y desesperación. Rico, deberías irte a casa. Duerme la mona. No puedo ir a casa. Los federales congelaron mis cuentas. Mis abogados me abandonaron. Mi empresa está en quiebra. Rico agarró el brazo de Bradford. Verónica es todo lo que me queda. Y me la estás quitando. Yo no la quité. Ella tomó una decisión. Porque tú la alejaste. La voz de Rico se elevó. Tú y tu vida perfecta y tu empresa perfecta. Lo tienes todo y ni siquiera puedes apreciarlo. Apreciaba a mi esposa hasta que te la F-a ti.
El puño de Rico llegó rápido, pero Bradford lo esperaba. Lo había estado esperando desde que Rico entró. Años de entrenamiento con Marcus se activaron. Esquivar, redirigir, controlar. Rico era más grande, pero Bradford estaba sobrio y motivado. La pelea se extendió a la sala de estar. Rico lanzaba golpes a lo loco, rompiendo una lámpara, derribando muebles. Bradford se mantuvo a la defensiva, tratando de calmar la situación. Rico, para. Esto no soluciona nada. Me hace sentir mejor. Rico cargó, y Bradford se hizo a un lado. Rico se estrelló contra la mesa de centro. Por un momento, se quedó allí, respirando con dificultad. Luego se levantó, y Bradford vio el cuchillo. Un cuchillo de cocina. Uno del caro juego de acero alemán de Verónica. Rico debió haberlo cogido al entrar. La hoja reflejó la luz, 8 pulgadas de muerte pulida. Rico, suelta eso. La voz de Bradford era firme, pero su corazón martilleaba. Esto ha ido demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Arruinaste mi vida. Me quitaste todo. Rico avanzó, con el cuchillo extendido. Tenía un plan. Verónica y yo íbamos a empezar de nuevo. Tu dinero, nuevas identidades, el P-paraíso. Pero tenías que jugar al detective. Bradford retrocedió hacia las escaleras. ¿Y cuál es el plan ahora? ¿Matarme? ¿Esa es tu solución? Es un comienzo. Rico se abalanzó. Bradford agarró un cojín ridículo, inútil e intentó bloquear. El cuchillo cortó la tela y se clavó en su brazo. El dolor explotó, caliente y agudo. Bradford tropezó hacia atrás, golpeando las escaleras. Rico fue tras él, y Bradford pateó con fuerza, alcanzándolo en la rodilla. Rico aulló pero no se detuvo. Subieron las escaleras juntos, en un enredo de violencia y desesperación. El entrenamiento de Bradford no significaba nada contra un cuchillo. Necesitaba distancia, necesitaba espacio, necesitaba el baño. Bradford se lanzó por la puerta e intentó cerrarla de golpe, pero Rico estaba justo detrás de él. Forcejearon en el pequeño espacio, chocando contra el lavabo, el espejo. El cuchillo encontró el pecho de Bradford. 1, 2, 3 veces. Cada golpe era fuego y hielo, un dolor indescriptible. Intentó alejar a Rico, pero sus manos estaban resbaladizas de sangre. Su propia sangre. Tanta sangre. Rico, para las palabras salieron débiles. Rico no paró. No podía parar. El cuchillo subía y bajaba. 4, 5, 6 veces. Las costillas de Bradford se rompieron. Su pulmón se perforó. Sintió que su cuerpo se apagaba, sistema por sistema, como errores de compilación de código. Se derrumbó contra la bañera, deslizándose hacia la porcelana blanca. El baño giraba. Rico estaba de pie sobre él, con el pecho agitado, cubierto de sangre. Susurró Rico. M-M-M-. La puerta del baño se abrió. Verónica estaba allí, y por un momento de locura, Bradford pensó que había venido a ayudar, a salvarlo, a ser la mujer con la que se había casado. En cambio, sonrió. ¿Está muerto?, preguntó casualmente. Todavía no. La voz de Rico temblaba. Jesús, Verónica, no quise. Calle. Se acercó, sacó su teléfono. Sigue respirando. Tienes que terminar. Bradford intentó hablar, pero la sangre llenó su boca. Observó a Verónica, su esposa, la mujer que había amado, tomarle fotos mientras moría. Flash tras flash, documentando su asesinato como si fuera una instantánea de vacaciones. Se estaba riendo. Esto es perfecto, dijo. No hay acuerdo prenupcial para maridos muertos. Me quedo con todo. La casa, la empresa, todo. Rico lo apuñaló de nuevo. 7. 8. 9. La visión de Bradford se oscureció en los bordes. Su teléfono estaba en su bolsillo. ¿Podría alcanzarlo?
Sus dedos no funcionaban. Nada funcionaba. ¿Cuántas veces? Rico sonaba enfermo. Asegúrate, dijo Verónica. Yo prepararé la escena. Haré que parezca un allanamiento de morada. 10, 11, 12. El cuerpo de Bradford ya no respondía. Estaba flotando, separado de la carne que estaba siendo destruida en su bañera. Una parte distante de su cerebro reconoció el shock hipovolémico. Colapso neurogénico. Paro cardíaco inminente. 13, 14, 15. Verónica estaba rebuscando en los cajones ahora, probablemente buscando objetos de valor para que la escena fuera creíble. Rico estaba de pie sobre Bradford, con el cuchillo goteando. Tenemos que irnos, dijo Rico, antes de que venga alguien. No va a venir nadie. Su hermano está desplegado. Sus amigos creen que está desconsolado. Nadie lo buscará en días. Verónica miró a Bradford, y su expresión era casi cariñosa. Adiós, Bradford. Gracias por la herencia. 16. 17. Rico lo apuñaló 2 veces más por si acaso. Luego se fueron, apagando la luz del baño, cerrando la puerta. Bradford yacía en la oscuridad, ahogándose en su propia sangre. Cada respiración era una agonía. Cada latido era una cuenta atrás. Debería haber tenido miedo. Debería haber estado pensando en la mortalidad, el arrepentimiento, los asuntos pendientes. En cambio, sus pensamientos se cristalizaron en torno a una verdad ardiente: no pueden ganar. Sus dedos, entumecidos, inútiles, encontraron su teléfono, manchando de sangre la pantalla. Apenas capaz de ver, logró deslizar para desbloquearlo. Activación por voz. Lo había configurado para pruebas de juegos con manos libres. Llamar a Marcus. El teléfono sonó. 1, 2 veces. La conciencia de Bradford se desvanecía, una marea que se retiraba. Era su última tirada de dados, su gambito final. ¿Brad? Son las 3 de la mañana, hermano. La palabra salió como un susurro. Bradford saboreó el cobre, la oscuridad. Desaparécelos. ¿Qué? Brad, no te oigo. Desaparécelos. Cada palabra le costó todo. Sin cuerpos. Sin pruebas. Haz que se esfumen para siempre. El teléfono se le resbaló de la mano, cayendo con un chasquido en el charco de sangre. La voz de Marcus decía algo urgente y asustado, pero Bradford ya no podía oír. Su último pensamiento antes de que la oscuridad lo envolviera: jaque mate. Capítulo 4. Resurrección. Marcus DeLeo había matado a 47 hombres en su carrera con la Fuerza Delta. Algunos con balas, otros con cuchillos, otros con sus propias manos en situaciones donde no podía existir evidencia. Ninguno de ellos lo atormentaba como el sonido de su hermano muriendo a través de una línea telefónica. Despegó de Fort Bragg a las 2 horas de esa llamada. Al diablo el protocolo. Al diablo los parámetros de la misión. Al diablo toda la cadena de mando. Su oficial al mando le miró a la cara y dijo: ¿Cuánto tiempo necesitas? El que haga falta, dijo Marcus. El vuelo de Carolina del Norte a Seattle fue de 5 horas de silencio ensordecedor. Marcus intentó llamar al teléfono de Bradford 83 veces. Sin respuesta. Llamó a Kendrick, el amigo de Bradford, quien confirmó que Bradford no había ido a trabajar. Llamó a la línea fija de la casa. Nada. Para cuando Marcus derribó la puerta de entrada de Bradford a las 11:23 de la mañana, hora del Pacífico, se imaginaba lo peor. Lo peor no lo preparó para lo que encontró. La casa parecía normal desde fuera, cara, impecable, el tipo de lugar donde la gente exitosa vive vidas exitosas. Por dentro, la historia era diferente. Muebles volcados. Sangre en la alfombra, manchada en las paredes. Un rastro que subía las escaleras como si algo hubiera sido arrastrado. Marcus se movió por la casa con su arma de servicio desenfundada. Técnicamente ilegal, ya que no estaba en servicio activo, pero a Marcus le había dejado de importar la legalidad en el momento en que Bradford susurró: desaparécelos. El rastro de sangre llevaba al baño principal. Bradford estaba en la bañera,
pálido como un cadáver, empapado en sangre seca. Por un momento terrible, Marcus pensó que era demasiado tarde. Luego vio el pecho de su hermano subir apenas, débilmente, pero subió. «Médico», gritó Marcus a su teléfono, ya marcando el 911. «Necesito una ambulancia en». Se contuvo. Dar su ubicación a los servicios de emergencia significaba policía, preguntas, papeleo. Significaba que las personas que hicieron esto podrían conseguir abogados en lugar de lo que merecían. Marcus tuvo una idea mejor. Llamó a un número que no debería tener, que oficialmente no existía. Aquí de Leo, número de serie Delta 74 November Zulu. Necesito una extracción extraoficial y apoyo médico. Seattle. Familia civil. En espera. Mientras esperaba, Marcus comprobó las constantes vitales de Bradford. Pulso filiforme, respiración superficial, múltiples heridas de arma blanca. Contó 17. Jesucristo. Pulmón perforado. Posible daño cardíaco. Bradford debería haber estado muerto hacía horas. Pero Bradford estaba vivo. Apenas, imposiblemente vivo. Extracción en camino, 15 minutos. Médico en ruta. ¿Cuál es la situación? Intento de homicidio. La víctima necesita intervención quirúrgica inmediata. Y necesito una escena limpia. Entendido. ¿Algo más? Marcus miró a su hermano, este hombre brillante que diseñaba juegos y construía empresas y nunca hizo daño a nadie, desangrándose en una bañera porque su esposa lo quería muerto. Sí, dijo Marcus. Necesito un centro clandestino preparado. 2 sujetos. Parámetros de interrogatorio extendidos. Y lo necesito para ayer. Eso está por encima de mi nivel de autorización. Entonces consigue a alguien con autorización, porque esto va a pasar con o sin sanción oficial, y preferirías que pasara dentro del sistema. 10 minutos después, una camioneta negra se detuvo. Sin placas, sin marcas. Salió una mujer. ¿La doctora? Katy Howe, nombre en clave Lifeline. Una cirujana militar especializada en traumas de campo de batalla que nunca hacía preguntas. Echó un vistazo a Bradford y silbó. ¡Santo cielo! ¿Cómo sigue vivo? Es un DLO. Somos tercos. Katy se puso a trabajar con equipo que no debería existir fuera de una zona de combate, transfusiones de campo, estabilización de emergencia, un ventilador portátil. Necesita un hospital. Necesita desaparecer, corrigió Marcus. ¿Puedes mantenerlo con vida sin registros oficiales? Puedo mantenerlo con vida. Oficialmente, nunca estuvo aquí. Subieron a Bradford a la camioneta, con Katy manejando sus signos vitales en la parte de atrás. Marcus se quedó, mirando el baño que casi se había convertido en la tumba de su hermano. Su teléfono vibró. Kendrick Hawkins. ¿Marcus? ¿Está bien, Bradford? Pasé por su casa. La puerta estaba abierta. Está en mal estado. Apuñalado varias veces. Lo tengo conmigo. Jesús. Voy a llamar a la policía. Sin policía. La voz de Marcus se volvió plana. ¿Entiendes? Sin policía, sin hospitales, sin nada oficial. Si alguien pregunta, no has visto a Bradford ni a mí. Pero. Kendrick, sé que eres su amigo. Demuéstralo. Mantén la boca cerrada durante 48 horas. Es todo lo que necesito. Silencio. ¿Y qué vas a hacer? Lo que sea necesario. Después de que Kendrick colgó, Marcus comenzó a registrar la casa. Bradford era meticuloso. Si sospechaba algo, lo habría documentado. Marcus encontró el sobremanila en el estudio de Bradford, fotos de vigilancia, informes detallados, pruebas de un romance entre Verónica y un hombre llamado Rico Strong. Marcus estudió la foto de Rico, alto, atlético, el tipo de C-bajo que pensaba que su buena apariencia y su dinero lo hacían intocable. Rico Strong estaba a punto de aprender lo que realmente significaba ser intocable. Marcus llamó de nuevo a su contacto. Necesito informes completos de 2 sujetos, Verónica DLO, antes Verónica Rubio, y Rico Strong.
Últimas ubicaciones conocidas, finanzas, registros de comunicación, todo. Ya estoy en ello. Encontramos imágenes de seguridad del vecindario de tu hermano. Un Mercedes negro registrado a nombre de Rico Strong llegó a las 9:34 de la noche. El vehículo de Verónica de Leo llegó a las 9:51 de la noche. Ambos se fueron a las 10:43 de la noche. Después del ataque dijo Marcus en voz baja. Se pone mejor. Sacamos imágenes de las cámaras de tráfico. Fueron a un motel junto a la autopista 99. El Cascadín. Pagaron en efectivo por 2 habitaciones con nombres falsos. Todavía están allí. Marcus miró su reloj. 1:15 de la tarde. ¿Cuántas salidas? 2. Delantera y trasera. Pero Marcus, si estás pensando lo que creo que estás pensando, esto tiene que ser limpio. Sin testigos, sin pruebas, sin repercusiones. Soy de la Fuerza Delta. Lo limpio es lo que hago. Esto no es una zona de guerra. Son ciudadanos estadounidenses en suelo estadounidense. Intentaron asesinar a mi hermano en su propia casa. Lo apuñalaron 17 veces y lo dejaron morir. La voz de Marcus podría haber cortado el acero. Me importa una M-bajo su ciudadanía. Entonces hazlo desaparecer. Todo. Porque si esto sale mal, estás solo. Siempre he estado solo. Marcus pasó las siguientes 2 horas preparándose. Primero, visitó a Bradford en la casa de seguridad, un edificio anodino en un distrito industrial que oficialmente no existía. Katy tenía a Bradford estable, intubado, conectado a máquinas que pitaban de forma tranquilizadora. Saldrá de esta, dijo ella, pero va a necesitar semanas de recuperación y probablemente terapia. Este nivel de trauma. Es fuerte, dijo Marcus, tomando la mano de su hermano. Los dedos de Bradford estaban fríos, sin vida. ¿Se recuperará de esto? ¿Querrá hacerlo?, preguntó Katy en voz baja. Después de lo que hizo su esposa. Marcus no respondió. En cambio, se inclinó cerca del oído de Bradford. Los tengo, hermano. Los tengo a los dos, y voy a arreglar esto. Te lo prometo. Bradford no respondió, pero en el monitor cardíaco, su ritmo se fortaleció solo por un momento. Marcus salió de la casa de seguridad y preparó su equipo, bridas, cinta adhesiva, teléfonos desechables, una furgoneta con matrículas robadas, cloroformo y su arma de servicio. Todo lo que necesitaba para una extracción no autorizada en suelo estadounidense, un delito grave que acabaría con su carrera y probablemente lo llevaría a Leavenworth. No le importaba. A las 6:47 de la tarde, Marcus estaba sentado en la furgoneta frente al Cascadín, observando las habitaciones de Rico y Verónica. Habitación 12 y habitación 14, separadas por una pared compartida. Chapucero, predecible. Vio a Verónica a través de la ventana, caminando de un lado a otro y hablando por teléfono. Vio a Rico salir a comprar cigarrillos de la máquina expendedora. Estas personas que habían apuñalado a su hermano 17 veces simplemente vivían, seguían adelante como si nada hubiera pasado. Marcus esperó hasta las 11 de la noche, cuando el estacionamiento estaba vacío y el recepcionista nocturno estaba medio dormido. Se acercó primero a la habitación de Rico, forzando la cerradura en 8 segundos. Rico estaba viendo la tele, comiendo comida para llevar, bebiendo cerveza. Levantó la vista cuando Marcus entró. ¿Quién coge-bajo? Marcus se movió más rápido de lo que Rico pudo procesar. Un trapo empapado en cloroformo sobre la boca y la nariz. El brazo bloqueado alrededor de la garganta. Presión en la carótida. Rico luchó durante 20 segundos, luego se quedó flácido. Marcus le ató las muñecas y los tobillos con bridas, le tapó la boca con cinta adhesiva y lo arrastró a la furgoneta. Uno menos. Verónica fue más difícil. Estaba nerviosa, paranoica, no dejaba de mirar su teléfono. Marcus tuvo que esperar a que fuera al baño, luego forzó la puerta y acortó la distancia antes de que pudiera gritar. Luchó más que Rico, uñas, dientes, violencia pura y desesperada. Pero Marcus había sometido a combatientes enemigos entrenados. Verónica no tenía ninguna oportunidad.
En cuestión de minutos, ambos estaban inconscientes en la parte trasera de su furgoneta, encapuchados y atados. Marcus limpió las habitaciones, cogió sus teléfonos y carteras, y eliminó todo rastro de su existencia. Las cámaras de seguridad del Cascading misteriosamente fallaron entre las 11:17 de la noche y las 11:43 de la noche. El recepcionista no recordaría nada, si es que estaba despierto. Rico Strong y Verónica DeLeo simplemente se desvanecieron. Marcus condujo hacia el norte, lejos de Seattle, lejos de la civilización. El GPS de su teléfono estaba apagado, su ruta era aleatoria. Después de 2 horas, giró por un camino forestal que no existía en ningún mapa, siguiendo coordenadas que había memorizado. El centro clandestino era una instalación de la CIA desmantelada de la Guerra Fría, oficialmente cerrada y demolida. Extraoficialmente, seguía operativa para situaciones que requerían una negación absoluta. Hombres con equipo táctico lo recibieron en las puertas. Sin nombres, sin rangos, sin insignias, solo profesionales haciendo un trabajo ilegal por razones que no cuestionaban. 2 sujetos, dijo Marcus. Estancia prolongada. Aislamiento total. Sin contacto con el mundo exterior. ¿Duración? Marcus miró la furgoneta donde Rico y Verónica comenzaban a despertar, sonidos ahogados de confusión y miedo. Pensó en Bradford en esa bañera, pálido y roto. El tiempo que haga falta, dijo Marcus. Capítulo 5. El centro clandestino. Verónica se despertó en la oscuridad. No la oscuridad normal de la noche o de los ojos cerrados, sino un vacío absoluto. Denso, opresivo, sofocante. Intentó moverse y se dio cuenta de que no podía. Tenía las muñecas atadas a la espalda, los tobillos sujetos a una silla. Una capucha le cubría la cabeza, una tela áspera que olía a aceite de motor y a miedo. ¿Hola? Su voz se quebró. ¿Hay alguien ahí? Sin respuesta. El pánico la golpeó como agua helada. Lo último que recordaba era la habitación del motel. Revisando las cuentas bancarias de Bradford, planeando cómo accedería a su dinero una vez que lo declararan muerto. Luego la puerta rompiéndose, una figura de negro. Una lucha. «Hola», gritó ahora, debatiéndose contra las ataduras. «Suéltenme. Esto es un secuestro. Haré que los arresten». Aún nada. El tiempo perdió su significado. Verónica se sentó en esa oscuridad, en ese silencio, sintiendo como su cordura se deshilachaba. ¿Fueron minutos u horas? No podía decirlo, no podía pensar. Su mente seguía volviendo a Bradford en la bañera, el cuchillo de Rico subiendo y bajando, la sangre por todas partes. «Buenas noches, señora DeLeo». La voz venía de todas partes y de ninguna, amplificada a través de altavoces ocultos. Masculina, tranquila, completamente desprovista de emoción. «¿Quién eres?», exigió Verónica. «¿Dónde estoy? Quiero un abogado». «Me temo que eso no es posible». «Tengo derechos». «No puedes simplemente. Intentaste asesinar a tu marido. Tú y tu cómplice apuñalasteis a Bradford DeLeo 17 veces y lo dejasteis morir». La voz se mantuvo conversacional. ¿Pensabas que no habría consecuencias? La sangre de Verónica se heló. «No sé de qué estás hablando». «Claro que lo sabes. Tomaste fotos». ¿Quieres que te las enseñe? Una pantalla cobró vida frente a ella. Podía ver el brillo incluso a través de la capucha. Cuando alguien se la quitó, Verónica parpadeó ante la luz repentina. Estaba en una habitación de hormigón, de unos 3 por 3 metros, completamente vacía excepto por su silla y la pantalla montada en la pared. La pantalla mostraba una foto, Bradford en la bañera, su camisa empapada en rojo, su rostro pálido y flácido. ¿Su foto? De su teléfono. Eso es. La mente de Verónica corría. Eso fue Rico. Yo no lo apuñalé. Solo miré. No sabía que Rico iba a... Le dijiste que terminara. Te reíste mientras fotografiabas a tu marido moribundo. Planeabas heredar su patrimonio después de hacer que su asesinato pareciera un allanamiento de morada. La voz recitaba los hechos como si leyera una lista de la compra. ¿Quieres revisar tu declaración? ¿Dónde está Bradford?, preguntó Verónica de repente.
¿Está? ¿Murió? Bradford DeLeo está vivo. El alivio la inundó, seguido inmediatamente por el terror. Si Bradford estaba vivo, podía testificar. Podía destruirla. Necesito verlo. Necesito explicarle. No se suponía que pasara así. No volverás a ver a nadie nunca más. La finalidad de esas palabras hizo que la vejiga de Verónica se soltara, la orina caliente empapando sus pantalones. Por favor, confesaré. Le diré a la policía todo. Rico me obligó a ayudarlo. Tenía miedo. Sin policía. Sin abogados. Sin debido proceso. La voz tenía un nuevo filo ahora. Has sido desaparecida, señora DeLeo. Por lo que el mundo sabe, te fugaste con tu novio, gastaste el dinero de tu marido y desapareciste en protección de testigos o en México o en una tumba poco profunda. Nadie te está buscando. A nadie le importa. Eso no es verdad. Mis amigos, mi familia. Tu madre murió cuando tenías 9 años. Tu padre tiene demencia y no te recuerda. No tienes hermanos. Tus amigos son socios de negocios que ya han seguido adelante. La voz hizo una pausa. Elegiste estar sola, Verónica. Elegiste traicionar a la única persona que te amaba. Ahora te toca vivir con esa elección. La pantalla cambió, mostrando a Rico en una habitación idéntica. Gritaba, se debatía, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo. ¿Qué vais a hacernos?, susurró Verónica. Eso depende de ti. En otra habitación, Marcus observaba los monitores. Verónica en una pantalla, Rico en otra, ambos aislados, ambos aterrorizados. Esto era guerra psicológica, su especialidad. Cyrus Lane estaba a su lado, un ex interrogador de la CIA que había trabajado con Marcus en Afganistán. Cyrus se había retirado oficialmente, pero todavía consultaba en proyectos extraoficiales como este. Ella ya se está quebrando, señaló Cyrus. El novio va a ser más difícil. Narcisista clásico. Lo negará todo. Bien, dijo Marcus. Quiero que luche. ¿Por qué? Porque cuando finalmente admita lo que hizo, cuando suplique piedad, significará algo. Cyrus estudió el rostro de Marcus. Esto es personal para ti. Es mi hermano al que intentaron matar. Lo sé. Por eso me preocupa. Cyrus abrió otro monitor, mostrando a Bradford en la enfermería, todavía inconsciente, todavía luchando. La venganza es un lujo, Marcus. Y en nuestro trabajo, los lujos hacen que maten a la gente. Esto no es venganza. Es justicia. La justicia ocurre en los tribunales. Los tribunales dejan que los culpables salgan libres por tecnicismos. La mandíbula de Marcus se tensó. La esposa de Bradford le tomó fotos mientras moría. 17 puñaladas. ¿Y si hubiéramos llamado a la policía, si hubiéramos jugado según las reglas, qué habría pasado? Ella habría contratado abogados caros, alegado abuso doméstico, defensa propia, locura temporal. Rico habría salido bajo fianza, huido del país, desaparecido. Y Bradford habría pasado años en declaraciones y juicios, reviviendo su trauma mientras sus asesinos frustrados conseguían contratos para libros. Así que, en cambio, ¿vas a qué? ¿Torturarlos? Voy a hacer que entiendan lo que hicieron. Que lo sientan. ¿Y luego? Marcus se interrumpió. ¿Y luego? Luego decidiré si merecen vivir. Cyrus guardó silencio por un largo momento. Sabes que esto es ilegal. Todo lo que estamos haciendo aquí. Si esto se sabe. No se sabrá. Sin cuerpos, sin pruebas, sin testigos. Eso es lo que pidió Bradford. Bradford se estaba muriendo cuando pidió eso. ¿Estás seguro de que querría esto si estuviera consciente? Marcus miró a su hermano en el monitor. Bradford había sido trasladado a una cama médica, conectado a máquinas, todavía pálido pero estable. Siempre había sido el bueno, el moral, el que seguía las reglas y creía en los sistemas. Y esos sistemas le habían fallado. Bradford diseñaba juegos sobre guerra asimétrica, dijo Marcus finalmente.
Juegos donde las reglas tradicionales no se aplican, donde tienes que superar a tus enemigos, convertir sus ventajas en debilidades. Él entendía que a veces, para ganar, tienes que jugar un juego diferente. Esto no es un juego. No asintió Marcus. Es supervivencia. Capítulo 6. Confesión. Rico se quebró primero. Llevó 36 horas de aislamiento, privación de sueño y presión psicológica cuidadosamente calibrada. Marcus lo visitó exactamente una vez, materializándose en su celda como un fantasma. Rico Strong, 42 años. 2 ex-esposas, 3 negocios fallidos, 8 millones en fraude a la SEC. Marcus leyó desde una tableta. Actualmente bajo investigación federal. Anteriormente saliendo con Verónica de Leo. Apuñalaste a su marido 17 veces. Quiero un abogado, dijo Rico, con la voz ronca de tanto gritar. Esto es una detención ilegal. No estás detenido. Estás siendo desaparecido. Marcus dejó la tableta. Nadie sabe que estás aquí. Tu coche fue encontrado en Canadá con tu cartera y tu teléfono dentro. Las imágenes de seguridad te muestran cruzando la frontera. Para el FBI, eres un fugitivo. Eso es una M-. Yo no fui a Canadá. Tu huella digital dice lo contrario. Tarjetas de crédito, torres de telefonía móvil, cámaras de seguridad, todo fabricado pero admisible en un tribunal. Si es que alguna vez llegas a un tribunal. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Quieres saber algo divertido? Bradford no murió. Está vivo, consciente, recuperándose. Y muy enfadado. El rostro de Rico se puso blanco. ¿Está vivo? Apuñalaste a un hombre 17 veces y sobrevivió. ¿Eso te hace sentir incompetente? ¿Como si ni siquiera pudieras matar a alguien correctamente? No quise hacerlo. No se suponía que pasara así. Entonces, ¿cómo se suponía que pasara?, preguntó Marcus suavemente. Explícame tu plan, Rico. Ayúdame a entender cómo terminaste apuñalando a mi hermano 17 veces. Y Rico habló. Salió de él como veneno de una herida. Verónica se le había acercado hacía 6 meses, no en un restaurante como pensaba Bradford, sino en uno de sus proyectos de desarrollo. Se había presentado como una oportunidad, casarse con ella, acceder al dinero de Bradford, robar la propiedad intelectual de la empresa y venderla a competidores extranjeros. Se suponía que iba a ser limpio, dijo Rico desesperadamente. Solo espionaje corporativo. Uso de información privilegiada. Verónica se divorciaría de él. Nos repartiríamos el dinero. Todos saldríamos ganando. Entonces, ¿qué cambió? Bradford cambió. Contrató a SP-detective. Empezó a documentarlo todo. Verónica se asustó. Dijo que si Bradford se divorciaba de ella con el acuerdo prenupcial, no conseguiría nada. Y yo ya había gastado dinero que no tenía, había hecho promesas a los inversores basándome en lo que ella me dijo. Estábamos atrapados. Así que decidisteis matarlo. No. Ese no era el plan. Solo fui a hablar con él esa noche, a intentar negociar, a encontrar una solución. Pero estaba tan engreído, tan frío, y yo estaba borracho y enfadado y la voz de Rico se quebró. Simplemente pasó. 17 veces no simplemente pasa, dijo Marcus. Eso no es un crimen pasional. Es una ejecución. Verónica me dijo que siguiera. Dijo que si sobrevivía, ambos iríamos a la cárcel. Se rió. Tomó esas fotos como si nada. Rico lloraba ahora, un rímel de cobardía corriendo por su rostro. No soy un asesino. No soy ese tipo. Eres ese tipo, dijo Marcus. Simplemente nunca te habían pillado antes. Dejó a Rico sollozando en su celda y volvió a la sala de monitoreo donde esperaba Cyrus. ¿Y bien?, preguntó Cyrus. Confesó todo. Asesinato premeditado con fines de lucro. Verónica fue la autora intelectual. ¿Y ahora? Marcus miró el monitor de Verónica. Estaba caminando por su celda, hablando sola, desmoronándose. Podría mantenerla aquí para siempre.
Dejarla pudrirse en aislamiento hasta que su mente se rompiera por completo. Sería justicia, kármica, poética, perfecta. Pero no sería suficiente. Tráiganla a la sala de interrogatorios, dijo Marcus. Es hora de que conozca a alguien. A Verónica le pusieron la capucha de nuevo, la arrastraron por pasillos que resonaban, la empujaron a una silla en una habitación fría. Cuando le quitaron la capucha, vio a un hombre sentado frente a ella. No era su captor. ¿Alguien más? ¿Alguien familiar? ¿Brad? No, susurró Verónica. Estás muerto. Se supone que estás muerto. ¿Decepcionada? La voz de Bradford era débil, áspera por la intubación, pero sus ojos eran claros y fríos. Siento arruinar tu herencia. Se veía terrible, pálido, delgado, vendado, moviéndose como si cada respiración le doliera. Pero estaba vivo. Imposiblemente, obstinadamente vivo. Bradford, por favor. Tienes que entender. Verónica se abalanzó hacia adelante, pero las cadenas la detuvieron en seco. Nunca quise que te hicieran daño. Rico se volvió loco. Intenté detenerlo. Le dijiste que siguiera apuñalando. Bradford sacó el teléfono de ella, en una bolsa de pruebas, preservado. Tienes 17 fotos aquí, con fecha y hora, geolocalizadas, que muestran mi intento de asesinato. ¿Quieres que las veamos juntos? Estaba en shock. No sabía lo que hacía. Sabías exactamente lo que hacías. Planeaste esto con Rico durante meses. Espionaje corporativo, robo de identidad, asesinato. La voz de Bradford nunca se alzó, nunca vaciló. Te casaste conmigo para robarme. Cuando eso falló, intentaste matarme. Lo único que no planeaste fue que yo sobreviviera. Verónica lo vio entonces. No había piedad en sus ojos. Ni perdón, ni amor. Solo cálculo. Había pasado 4 años con este hombre y nunca se dio cuenta de lo peligroso que podía ser. ¿Qué vas a hacerme?, preguntó en voz baja. Bradford miró a Marcus, que había estado de pie en las sombras. Esa no es mi decisión. ¿Entonces de quién es la decisión? Mía, dijo Marcus, dando un paso adelante. Verás, este es el problema. Si te entregamos a la policía, consigues abogados, juicios, tal vez 20 años con libertad condicional. Si te matamos, es asesinato, aunque te lo merezcas. Así que necesitamos una tercera opción. ¿Qué tipo de opción? Del tipo en que desapareces por completo. Nueva identidad, nueva vida, en algún lugar muy lejos de aquí. Pagarás tu deuda con la sociedad de formas que la sociedad nunca conocerá. Apoyo en operaciones encubiertas, recopilación de inteligencia, lo que necesitemos. Nunca serás libre, pero estarás viva. La mente de Verónica corría a toda velocidad. ¿Y si me niego? Entonces no sales de esta habitación, dijo Marcus simplemente. Eso no es una elección. Es esclavitud. Renunciaste al derecho a elegir cuando intentaste asesinar a mi hermano. La voz de Marcus se endureció. Esto es misericordia, Verónica. Tómala o déjala. Miró a Bradford, buscando cualquier atisbo de suavidad, cualquier debilidad. Pero él solo la miraba fijamente. El hombre al que había subestimado. El hombre al que había intentado matar. El hombre que, de alguna manera, había ganado. La tomaré, susurró Verónica. Bien. Marcus hizo un gesto y aparecieron guardias. Serás transportada a una instalación. Nunca volverás a ver América. Nunca contactarás a nadie de tu antigua vida. Por lo que el mundo sabe, Verónica de Leo ya no existe. Mientras se la llevaban, Verónica miró a Bradford por última vez. Lo siento, dijo. Por si sirve de algo, lo siento. Bradford no respondió. Simplemente la vio desaparecer, la mujer que había amado convirtiéndose en un fantasma. Cuando se fue, se volvió hacia Marcus. ¿Y Rico? Recibe el mismo trato. Diferente ubicación, diferente trabajo. Nunca se volverán a ver. ¿Sufrirán? Marcus consideró la pregunta.
Vivirán con lo que hicieron cada día por el resto de sus vidas. Ese es su propio tipo de sufrimiento. Bradford asintió lentamente. No era la venganza que había imaginado cuando susurró «desaparécelos» mientras moría. Pero era justicia. Imperfecta, ilegal, pero real. Gracias, le dijo Bradford a su hermano. Por salvarme. Por esto. ¿Harías lo mismo por mí? Lo intentaría. Bradford sonrió por primera vez en semanas. Pero tú eres mejor en esto que yo. Diferentes habilidades, dijo Marcus. Tú construyes mundos. Yo los quemo. Se quedaron juntos en ese centro clandestino, dos hermanos que habían tomado la ley en sus propias manos y habían hecho pagar a los culpables. No era legal. No era limpio. Pero estaba hecho. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. 3 meses después, Bradford estaba en su oficina de Strategic Studios, mirando el horizonte de Seattle. Su cuerpo se había curado, en su mayor parte. 17 cicatrices ocultas bajo camisas caras. Una ligera cojera cuando cambiaba el tiempo. Pesadillas que lo despertaban gritando. Pero estaba vivo. Shadow Protocol se lanzó con elogios de la crítica y éxito comercial, convirtiéndose en el juego de estrategia más vendido del año. El patrimonio neto de Bradford se triplicó. Los inversores lo llamaban un genio. Las revistas de videojuegos lo ponían en sus portadas con titulares como el arquitecto de la victoria. Ninguno de ellos sabía la verdadera historia. Kendrick apareció en su puerta. «Jefe, ¿tienes un minuto?» «Siempre». Kendrick cerró la puerta, con expresión seria. «La policía vino ayer, preguntando por Verónica y Rico Strong. Aparentemente, llevan 3 meses desaparecidos y tú eres una persona de interés». Bradford sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo su rostro neutral. «¿Qué les dijiste?» «Que Verónica te dejó por Rico. Que no has visto a ninguno de los dos desde entonces. Que has estado centrado en el trabajo y en recuperarte del divorcio». Kendrick hizo una pausa. Parecían satisfechos. «Pero Brad, si hay algo que debas saber». «No lo hay». La mentira salía fácil ahora. Verónica tomó su decisión. Ella y Rico probablemente estén en México, gastando el dinero que robó de nuestras cuentas. He pasado página. Kendrick lo estudió por un largo momento. Eres diferente, ¿sabes? Más duro. Más frío. Lo que sea que pasó en estos últimos meses, te cambió. Casi morir hace eso. ¿Casi moriste?, preguntó Kendrick en voz baja. Porque desapareciste durante 2 semanas después de que Verónica se fuera. Sin llamadas, sin correos electrónicos, simplemente te fuiste. Y cuando volviste, parecías haber pasado por un infierno. Bradford miró a los ojos a su amigo. Tuve la gripe. Pasé 2 semanas en cama odiando la vida. Eso es todo. Claro. La gripe que te dejó con una cojera y esa cicatriz en el cuello. La mano de Bradford fue instintivamente a la cicatriz, la del cuchillo de Rico, la que le decía a la gente que era de un accidente de coche. Kendrick, aprecio tu preocupación, pero estoy bien. La empresa está prosperando. Estoy sano. Verónica se ha ido. La vida es buena. ¿Lo es? Kendrick no parecía convencido. Porque trabajas 16 horas al día. No sales con nadie. Apenas duermes. Estás construyendo un imperio, claro, pero lo estás haciendo solo. Estar solo es más seguro, dijo Bradford antes de poder detenerse. Jesús, Brad. TJ__ peor de lo que pensaba. Si Kendrick supiera. Si alguien supiera. Después de que Kendrick se fue, Bradford abrió una aplicación de mensajería segura, encriptada y rastreable, del tipo que usan los contratistas militares. Un nuevo mensaje de Marcus, paquete 1 funcionando adecuadamente. Paquete 2 luchando con la adaptación. Ambos permanecen contenidos. Bradford tradujo. Verónica estaba haciendo el trabajo que se le requería, probablemente análisis de inteligencia o apoyo logístico en alguna instalación de operaciones encubiertas. A Rico le estaba costando más.
Pero ninguno había escapado ni comprometido la seguridad operacional. Estaban pagando su deuda para siempre. Bradford tecleó una respuesta, recibido. Estado sin cambios. Luego borró la aplicación, el mensaje, toda evidencia de que alguna vez existió. Esa noche, Bradford condujo a un bar en Georgetown, lejos del centro, lejos de cualquiera que lo conociera. Se sentó en un reservado de esquina bebiendo whisky, observando a extraños vivir vidas normales. Una mujer se acercó. ¿Está ocupado este asiento? Era hermosa, rubia, de unos 30 años, con ojos amables. Bradford casi dijo que sí. El asiento estaba ocupado. Quería estar solo. Pero algo en su sonrisa le recordó quién solía ser, antes de la traición y la sangre. Es todo tuyo, dijo. Se llamaba Flora Holmes, y era una periodista independiente que cubría la escena tecnológica de Seattle. Hablaron durante una hora, sobre juegos, sobre negocios, sobre la vida. Ella se rió de sus chistes. Él se rió de los de ella. Se sentía normal, casi real. ¿Puedo verte de nuevo?, preguntó Flora cuando la noche llegaba a su fin. Bradford quería decir que no. Quería permanecer aislado, protegido, solo, donde nadie pudiera hacerle daño. Pero escuchó la voz de Kendrick: estar solo es más seguro. Jesús, Brad. TJ__ peor de lo que pensaba. Sí, dijo Bradford. Me gustaría. Intercambiaron números. Flora se fue. Bradford se sentó en el reservado mirando la información de contacto de ella, preguntándose si alguna vez podría volver a confiar en alguien. Su teléfono vibró. Número desconocido. Señor DeLeo, soy el detective Cyrus Lane del Departamento de Policía de Seattle. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre Verónica DeLeo y Rico Strong. ¿Cuándo sería un buen momento? La sangre de Bradford se heló. Cyrus Lane. El interrogador de la CIA que había ayudado a Marcus en el centro clandestino. Ahora usaba su identidad real, haciéndose pasar por detective, creando un rastro de papel. Esto era una advertencia. Mañana por la mañana, dijo Bradford con calma. En mi oficina, a las 9 de la mañana. Tendré a mi abogado presente. Estaré encantado. Después de colgar, Bradford llamó a Marcus. ¿Por qué me contacta Cyrus Lane como detective de policía? Porque la policía de verdad está haciendo preguntas. Necesitábamos controlar la narrativa. Cyrus te entrevistará, presentará un informe diciendo que cooperaste pero no fuiste de ayuda, y cerrará el caso. Verónica y Rico se convertirán oficialmente en fugitivos de un caso sin resolver. ¿Y si alguien indaga más? No lo harán. Hemos sembrado pruebas, transacciones con tarjeta de crédito en México, publicaciones en redes sociales, avistamientos en Sudamérica. Hemos construido una línea de tiempo alternativa completa de sus vidas después de que dejaron Seattle. Si alguien investiga, encontrará un rastro que no lleva a ninguna parte. Bradford debería haber sentido alivio. En cambio, se sintió vacío. ¿Cuánto tiempo podemos mantener esto? Para siempre. Si somos cuidadosos. El único eslabón débil eres tú. ¿Yo? Eres la víctima, la parte agraviada. Si empiezas a actuar de forma sospechosa, a llamar la atención, todo se desmorona. Así que tienes que seguir adelante, Bradford. Vive tu vida. Sal con esa mujer que conociste esta noche. Sí, sé de ella. Estamos monitoreando tu seguridad. Construye tu empresa. Ten éxito. Sé normal. No sé si puedo volver a ser normal. Entonces fíngelo, dijo Marcus. Porque la alternativa es que ambos acabemos en una prisión federal y que Rico y Verónica salgan libres. Capítulo 8. El detective. La entrevista con el detective Cyrus Lane transcurrió exactamente como estaba previsto. Bradford se sentó en su oficina con Glenn Suárez, su abogado de divorcios, y respondió a las preguntas con calma. Señor DeLeo, ¿cuándo vio por última vez a su esposa? Hace aproximadamente 3 meses. Estaba teniendo una aventura con Rico Strong. La confronté. Se fue y no la he vuelto a ver desde entonces. ¿Y no pensó en denunciar su desaparición?
¿Por qué lo haría? Se fue voluntariamente. Se llevó su ropa, su coche, sus objetos personales. Me envió un mensaje diciendo que había terminado con nuestro matrimonio y que quería empezar de nuevo. Bradford mostró su teléfono, un mensaje fabricado del número de Verónica, enviado antes de que fuera desaparecida. Supuse que se había fugado con Rico. Pero no ha solicitado el divorcio. Contraté a un abogado. Bradford señaló a Glenn. Hemos estado preparando el papeleo. Es complicado, división de bienes, intereses comerciales, el acuerdo prenupcial. Estas cosas llevan tiempo. Cyrus lo anotó todo, desempeñando su papel a la perfección. ¿Y Rico Strong? ¿Lo conocía? Solo de oídas. Promotor inmobiliario, bajo investigación por fraude. No es el tipo de persona con la que me asociaría. Pero su esposa se asociaba con él. Mi esposa tomó muchas decisiones que no aprobé. La voz de Bradford se endureció. Por eso quería el divorcio. La entrevista duró 40 minutos. Cyrus hizo preguntas estándar. Bradford dio respuestas estándar. Glenn se aseguró de que no se dijera nada incriminatorio. Cuando terminó, Cyrus se levantó y estrechó la mano de Bradford. Gracias por su cooperación, señor DeLeo. Si nos enteramos de algo sobre el paradero de su esposa, se lo haremos saber. Se lo agradezco, detective. Después de que se fueran, Glenn se volvió hacia Bradford. Eso fue más fácil de lo esperado. El detective parecía comprensivo. La mayoría de los policías entienden las situaciones domésticas. Tu esposa te engañó. Eres la víctima. Caso cerrado. Glenn guardó su maletín. Aún así, te recomendaría seguir adelante con el divorcio. El abandono es motivo de disolución. Podemos tenerte legalmente soltero en 6 meses. Hazlo, dijo Bradford. Solo en su oficina, Bradford buscó noticias sobre personas desaparecidas en Seattle. Los nombres de Verónica y Rico aparecían en varias. Socialité y promotor desaparecidos, se sospecha acto criminal. Los artículos contenían fotos, Verónica en galas benéficas, Rico en obras de construcción, ambos viviendo sus mejores vidas antes de desaparecer. Las secciones de comentarios eran brutales. Probablemente se fugaron con dinero malversado. Buen viaje. Rico Strong era un ladrón. Lo siento por el marido. Imagina que te engañen y luego tu esposa desaparezca. Pobre hombre. Bradford debería haberse sentido reivindicado. En cambio, no sentía nada. Su teléfono vibró. Flor. Hola. Sigue en pie la cena del viernes. Bradford se quedó mirando el mensaje. Podía cancelar, retirarse al aislamiento, vivir el resto de su vida como un fantasma. O podía intentarlo, intentar ser humano, intentar confiar, intentar seguir adelante. Escribió, absolutamente. Con muchas ganas. Capítulo 9, final del juego. 6 meses después del ataque, Bradford DeLeo estaba en la terraza de su casa en el lago Washington, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de ámbar y sangre. Había reconstruido su vida, pieza por pieza. Shadow Protocol se había convertido en una franquicia, con secuelas planeadas hasta 2028. Strategic Studios se había expandido a la RV, la IA, los mercados emergentes. La riqueza personal de Bradford superaba los $50 millones. Sobre el papel, había ganado. El divorcio se finalizó. Verónica fue declarada legalmente muerta tras 7 meses de ausencia, sus bienes revirtiendo a Bradford según el acuerdo prenupcial. La empresa de Rico Strong fue liquidada para pagar sus deudas y honorarios legales. La investigación de la SEC se cerró sin nadie a quien procesar. El Departamento de Policía de Seattle los clasificó oficialmente a ambos como personas desaparecidas en peligro, casos que nunca se resolverían porque no había nada que resolver. Cyrus Lane había hecho su trabajo a la perfección. Flora Holmes estaba junto a Bradford en la terraza, con su mano en la de él. Llevaban saliendo 4 meses, lenta, cuidadosamente, pero genuinamente. Ella sabía sobre la aventura y la desaparición de Verónica. No sabía sobre el resto. ¿Estás bien?, preguntó Flora.
Has estado callado esta noche. Solo pensando. Bradford apretó su mano, en todo lo que ha cambiado. Un cambio para mejor, espero. Consideró la pregunta. Su cuerpo tenía 17 cicatrices. Sus pesadillas incluían bañeras y cuchillos y la risa de su esposa. Había orquestado la desaparición ilegal y el encarcelamiento de por vida de 2 personas sin juicio ni debido proceso. Pero estaba vivo. Tenía éxito. Estaba, de alguna manera rota, feliz. Sí, dijo Bradford. Para mejor. Su teléfono vibró. Marcus, llamando desde donde quiera que la fuerza Delta lo hubiera enviado esta vez. Espera un momento, le dijo Bradford a Flora, entrando para tener privacidad. Marcus, ¿todo bien? Solo reportándome. ¿Cómo lo llevas? Estoy bien. Muy bien, de hecho. Saliendo con alguien. La empresa prospera. La vida es sorprendentemente normal. Lo normal es bueno. Marcus hizo una pausa. Deberías saber que el paquete 1 y el paquete 2 se han integrado completamente. Ahora son activos útiles. Por lo que sea que te preocuparas, ya puedes dejarlo. Bradford entendió. Verónica y Rico habían aceptado sus nuevas vidas, habían dejado de luchar, se habían vuelto dóciles. Ya no eran amenazas. Simplemente habían desaparecido. Gracias, dijo Bradford en voz baja. Por todo. Eres mi hermano. Lo volvería a hacer. La voz de Marcus se suavizó. Pero Brad, prométeme algo. Prométeme que seguirás adelante. Deja ir lo que pasó. No dejes que envenenen el resto de tu vida. Te lo prometo. Después de colgar, Bradford se quedó en su estudio, la habitación donde había descubierto la infidelidad de Verónica, donde había planeado su respuesta, donde se había convertido en alguien diferente, más duro, más frío, más peligroso. En su escritorio había un juego de ajedrez, un regalo de Flora. Las piezas estaban talladas a mano, hermosas, caras. Bradford preparó una partida, jugando a ambos lados, elaborando estrategias y contraestrategias. Siempre le había encantado el ajedrez, las reglas, los patrones, la forma en que una sola jugada podía cambiarlo todo. En los juegos, había orden, causa y efecto, acciones y consecuencias. En la vida, las cosas eran más desordenadas. Bradford movió un alfil, capturando un peón. Luego barrió todas las piezas del tablero, viéndolas caer sobre su escritorio. ¿Brad? Flora apareció en la puerta. ¿Todo bien? Sí. Se levantó, dejando las piezas esparcidas. Acabo de terminar una partida. ¿Quién ganó? Bradford la miró, a esta mujer que había traído luz de nuevo a su mundo, que no conocía la oscuridad que él había abrazado, que pensaba que solo era un diseñador de juegos exitoso recuperándose de un mal matrimonio. Yo dijo. Pero no fue una partida justa. Flora sonrió, sin entender. ¿Son tus juegos alguna vez justos? No, admitió Bradford. Pero siempre son honestos. Conoces las reglas. Conoces lo que está en juego. Y cuando pierdes, sabes exactamente por qué. Suena solitario. Solía serlo, dijo Bradford, tomando su mano. Ya no tiene por qué serlo. Volvieron a la terraza, viendo caer la noche sobre el lago Washington. En algún lugar del mundo, Verónica y Rico vivían vidas diferentes, pagando por sus crímenes de formas que ningún tribunal sancionaría jamás. En otro lugar, Marcus protegía a personas que nunca conocerían su nombre. Y aquí, Bradford estaba aprendiendo a ser humano de nuevo. El final no fue perfecto. Los buenos no habían ganado limpiamente. La justicia no se había servido a través de los canales adecuados. Pero sus enemigos habían pagado, su hermano lo había salvado y él seguía en pie. En el juego de la supervivencia, eso era jaque mate suficiente. Epílogo. 2 años después, Bradford DeLeo se casó con Flora Holmes en una playa de Maui con Kendrick como su padrino y Marcus a su lado con su uniforme de gala. La boda fue pequeña, íntima, nada que ver con el espectáculo que había sido su matrimonio con Verónica. Strategic Studios se había convertido en una empresa de $1.000 millones. Shadow Protocol había vendido 50 millones de copias en todo el mundo.
Bradford apareció en Forbes, Time, Rolling Stone, un visionario de la tecnología que había superado una tragedia personal para construir un imperio. Nadie sabía la verdad. En su noche de bodas, Flora miró las cicatrices de Bradford, las 17 marcas que nunca desaparecerían, y le hizo la pregunta que había estado evitando durante 2 años. ¿Qué pasó realmente? Bradford podría haber mentido, debería haber mentido. Pero Flora merecía algo mejor que el engaño. Verónica y Rico intentaron matarme. Me apuñalaron 17 veces y me dejaron morir. Mi hermano me salvó la vida y se aseguró de que nunca pudieran volver a hacer daño a nadie. Esa es la verdad. ¿Los mató? No. Pero han desaparecido. Completamente, para siempre. Bradford la miró a los ojos. ¿Eso me convierte en un monstruo? Flora guardó silencio por un largo momento. Luego tomó su mano, presionándola contra su corazón. Te convierte en un superviviente. Y me alegro de que sobrevivieras, porque de lo contrario nunca te habría conocido. ¿Incluso sabiendo lo que hice? Te protegiste. Te aseguraste de que afrontaran las consecuencias. Eso no es monstruoso. Es humano. Bradford quería creerla. Quería pensar que la justicia podía existir fuera de los tribunales, que la supervivencia lo justificaba todo. Pero tarde en la noche, cuando las pesadillas lo despertaban, todavía veía el cuchillo de Rico subiendo y bajando, todavía oía la risa de Verónica, todavía se sentía morir en esa bañera. Había ganado. Había sobrevivido. Había construido una nueva vida. Pero la victoria le había costado algo que no podía nombrar, una parte de inocencia, una creencia en el orden y la justicia y la bondad fundamental del mundo. Te quiero, susurró Flora. Yo también te quiero, dijo Bradford, y lo decía en serio. Porque incluso las cosas rotas todavía podían amar. Incluso las almas dañadas podían encontrar la felicidad. Incluso los hombres que habían abrazado la oscuridad podían volver a la luz. Bradford DeLeo había jugado la partida de su vida. No los juegos que diseñaba, sino la partida real, la que tenía consecuencias permanentes. Y había ganado. No limpiamente, no perfectamente, no de la manera en que se supone que ganan los héroes. Pero había ganado de todos modos. Y a veces, eso era suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.